Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Arellano Granados y el tema del cual les voy a platicar es sobre las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad intelectual. Empecemos este podcast. Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales por discapacidad intelectual cuando manifiesta limitaciones sustanciales en su funcionamiento actual con implicaciones importantes en su aprendizaje escolar. Se caracteriza por mostrar un cociente intelectual o como todos lo conocemos como IQ entre 70 y 75 o inferior en su capacidad intelectual y por presentar un percentil inferior a 5 en al menos una de las destrezas adaptativas conceptuales, prácticas o sociales. Estas limitaciones han de estar presentes antes de los 18 años de edad. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de discapacidad mental. Discapacidad intelectual ligera. Pueden desarrollar habilidades sociales y comunicativas y tienen retraso mínimo en el área sensoriomotora. Discapacidad intelectual media. Pueden desarrollar el lenguaje y comunicarse de manera funcional. Presentan dificultades en el área social y motora. Discapacidad intelectual severa. Tienen un desarrollo motor pobre, graves problemas en el lenguaje, escasa competencia comunicativa. Pueden conseguir hablar y alcanzar algo de autonomía. Discapacidad intelectual profunda. Mínimo desarrollo en las áreas sensoriomotrices. Necesitan supervisión constante. Pueden darse casos de desarrollo motor y que pueden llevar a cabo cuidados personales básicos si no hay discapacidades asociadas. Ahora les voy a platicar sobre los criterios a tener en cuenta para la atención del alumnado con discapacidad intelectual. Ante la presencia de un alumno o alumna con discapacidad intelectual en el aula ordinaria, el profesor debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa. 1. Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples posibles y reiterativas, partiendo de lo que el alumno o alumna realmente sabe y asegurándonos que lo ha comprendido, estimulando al alumno a que lo verbalice. El profesor debe proporcionar la información en distintos formatos para así facilitar que el alumno la perciba por el mayor número de vías posibles y así nosotros lograr que nuestro alumno pueda comprender de manera correcta lo que nosotros queremos que él aprenda. En un contexto de aprendizaje cooperativo, las tareas individuales o grupales deben ser cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la complejidad de los aprendizajes y el número de respuestas, de forma que haya una respuesta por tarea. Para mantener la motivación y la concentración, se deben modificar frecuentemente las tareas, procurando que éstas sean asumibles por el escolar, pero sin poner límites a su capacidad. Se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Para ello, debe disponerse de cierta rutina en las sesiones de trabajo, con un ambiente muy estructurado que facilite la comprensión de la situación y de la tarea solicitada. La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación sin diferenciarlos excesivamente del grupo de clase. Deben tener en cuenta que las pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y con preguntas en las que no se requiera de mucho desarrollo, incorporando respuestas de elección múltiple. Un ejemplo sería el verdadero o falso. Expresión oral. Se denomina expresión oral a toda
comunicación que se realiza por medio de la palabra. Es una capacidad innata en el hombre y es en buena medida la responsable de la gran distancia que separa a los seres humanos del resto de los animales. En efecto, esta está íntimamente ligada a la capacidad de razonar y articular sentido para explicar el mundo que nos rodea de modo comunicable. La expresión oral se puede manifestar de diferentes maneras: un discurso, debate, conversación, una exposición, la lectura de un texto o una narración. Expresión escrita. La expresión escrita es el modo de exteriorización de ideas, información y sentimientos a través de signos gráficos convencionales. Se refiere a la capacidad de plasmar pensamientos en un formato escrito, utilizando reglas gramaticales y ortográficas adecuadas para transmitir un mensaje de manera clara y coherente. Además, incluye elementos no verbales como gráficos y mapas, lo que enriquece la comunicación escrita. Una expresión escrita correcta debe ser coherente, clara, con excelente ortografía, original y creativa. Lectura. Es la interpretación de signos o señales como un texto que permite comprender el contenido escrito. Es un proceso que implica decodificar información a través de un código, generalmente un lenguaje. La lectura tiene múltiples beneficios, como el desarrollo del pensamiento crítico, la mejora del vocabulario y la estimulación de la imaginación. Existen diferentes tipos de lectura: la lectura crítica, la lectura recreativa y la lectura técnica, cada una con su propósito específico. Una buena lectura debe ser fluida, debe existir una excelente comprensión lectora, así como puede ser en voz alta o en silencio. Matemáticas. Es una ciencia deductiva, la cual se encarga del estudio de las propiedades de los entes abstractos, así como de las conexiones y relaciones que existen entre ellos. Las matemáticas estudian las relaciones y las propiedades de las entidades abstractas, como lo son las figuras geométricas, los símbolos y los números. Los dos pilares fundamentales de esta son la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento. Las matemáticas se dividen en 4 grandes áreas. 1. Aritmética. Es aquella que se encarga del estudio y análisis de los números o cantidades. 2. Álgebra, que hace referencia y se encarga de estudiar y analizar las estructuras. 3. Geometría. Tiene como finalidad el estudio y conocimiento de los segmentos y figuras. Cuarta y última, es la estadística, que se encarga de analizar y estudiar los datos recolectados que servirán para un futuro. Para concluir, debemos recordar que no hay dos niños iguales. Un entorno enriquecido para uno no está enriquecido para el otro. Los niños no aprenden de la misma manera. Por ello, es importante conocer la variabilidad existente entre el alumnado con discapacidad intelectual, así como las necesidades educativas específicas o compartidas que presenten con sus compañeros. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Te mando salud, Andrea. Bye.